¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Decidí grabar esta presentación para apoyar un poco en su formación antes del examen programado para el próximo jueves. Ustedes saben que ha habido diferentes eventos que no han permitido que las clases se desarrollen con normalidad, y aunque ya hemos visto los temas a abordar en el examen, pues me pareció prudente grabarles este pequeño video con la presentación para que ustedes puedan tener este material adicional. Por supuesto, ningún material, como siempre les he dicho, puede suplir la lectura del libro. Así es que, perdón por la informalidad, yo estoy ahorita, pues ahí sí que haciendo pruebas con tal de que esto pueda funcionar. Muy bien, en esta segunda parte del capítulo 2 hablamos acerca de los procesos de la lectura propiamente dichos. Ya en la clase anterior, que me recuerdo que fue presencial, habíamos platicado sobre los criterios para seleccionar lecturas adecuadas que reunieran por lo menos tres requisitos, por lo menos. Uno, que hubieran sido escritas por un autor de trayectoria conocida en la materia abordada. Dos, que tuvieran un respaldo institucional de una editorial, de una institución de investigación. Y tres, que en sí el documento fuera de valor intrínseco. Muy bien, pues ya con eso, al iniciar la lectura, nosotros vamos a tratar de desarrollarla de manera activa, lo fundamental, y de hecho, un buen porcentaje del por qué somos analfabetas funcionales es porque eh, hacemos una lectura pasiva. Tomamos como cierto de que el texto nos va a decir todo lo que nosotros queremos extraer de él, y no tomamos en cuenta que nosotros llegamos a cualquier documento que leamos con una cultura previa, y que entonces nuestra actitud activa va a consistir algo así como en dialogar con el texto. Ahí en pantalla ustedes tienen un ejemplo real de un libro mío que en este caso se llama El lenguaje olvidado, y es un ejemplo real. Yo solo le repasé con rojo el subrayado para que fuera más evidente. En la práctica yo lo hago siempre a lápiz, precisamente porque siempre nos equivocamos, siempre cometemos errores, y entonces es bueno tener la forma de corregirlo. Pero como ustedes pueden ver, en ese ejemplo real, pues hay subrayado, y ese subrayado pues es una mínima parte. También hay diferentes anotaciones, datos que a mí me parecen interesantes. Yo normalmente suelo anotar, por ejemplo, una síntesis de lo que contiene la página leída. Ahí en la página de la derecha ustedes pueden ver, hay un pequeño esquemita que me permite visualizar cómo se desarrolla el contenido de esa página. Bueno, pues estas son estrategias de lectura activa, de estar comprometidos en la lectura, no solo esperar recibir del texto lo que él nos diga, sino también nosotros aportarle al texto. Estas anotaciones, esos subrayados son formas de dialogar con el texto. Muy bien. Entonces, ya entrando en materia, lo aconsejable es realizar una primera lectura en la cual nosotros podamos formarnos una idea muy global. La base psicopedagógica de esto es que la mente tiene una memoria prodigiosa, no se olvida de nada. Nosotros podemos en su momento y a nivel consciente no captar nada en una primera lectura, pero en realidad el cerebro ya captó todo. Por eso esta primera lectura sirve como para orientarnos, para ver por dónde va el texto, y para ir anotando dudas sobre el significado de algunas palabras. Recuérdense que en la universidad ustedes se van a enfrentar con textos, con contenidos, con materias que tal vez no les son tan familiares. Entonces va a haber muchas palabras cuyo significado desconozcan. Pues esta primera lectura es el momento para ello. Luego, en una segunda lectura,
Entonces ya entramos en materia propiamente, ya nos ocupamos metódicamente del proceso. ¿Cómo lo hacemos? Primero, pues como en la primera lectura ya tenemos una idea, aunque sea vaga, del contenido, ya podemos saber más o menos por dónde va el tema, qué tema se está desarrollando, qué aspectos del tema se van desarrollando y más o menos qué enfoque se le está dando. Entonces, en una segunda lectura, así de forma sucinta, nosotros determinamos o identificamos los conceptos claves, aquellas palabras importantes que de alguna manera le dan sentido a todo el texto. Luego, a partir de esos, hacemos el subrayado, de acuerdo con lo que les voy a comentar, y finalmente revisamos si lo que subrayamos y lo que encerramos es coherente. Aquí tenemos un ejemplo. Voy a hacer la primera lectura de forma muy rápida y sucinta también para ir paso a paso con lo que les estoy planteando. Bueno, dice economía socialista y planificación. La economía socialista se basa en el supuesto del socialismo científico que establece que la propiedad de los medios de producción pertenecen al colectivo social. Se trata, pues, de una propiedad social de los medios de producción, por cuanto ésta se encuentra bajo el control real y determinante de la sociedad. Son palabras de Marx. La cual, a su vez, registra el poder político dominante de la clase obrera, que cobra así una especial significación en el periodo de transición de la sociedad capitalista a la sociedad comunista, o sea, la dictadura del proletariado. En el sistema económico socialista, la cantidad y la calidad del trabajo realizado a cada uno según su capacidad, a cada cual según su trabajo. La economía socialista es, por otro lado, una economía planificada y la planificación, salvo el caso yugoslavo, es centralizada. Planificada por cuanto se fundamenta en planes económicos a largo plazo, merced a los cuales se establecen las condiciones de la economía nacional, que a su vez constituyen el soporte de la vida social. Centralizada porque es el Estado el que toma las decisiones que regulan la realidad económica y social y son los servicios públicos los que llevan a cabo la producción al tiempo que satisfacen las necesidades de la colectividad. Así pues, la planificación es consustancial con la economía socialista, del mismo modo que el plan viene a ser manifestación del poder colectivo sobre sus propios medios de producción. Muy bien, ya tenemos una primera lectura global. Ya sabemos que esta lectura pues nos permite entender, por lo menos que en este texto se habla acerca de la economía socialista, se habla acerca de que esta consiste en la propiedad social de los medios de producción y que también es una economía planificada, muy bien, y centralizada. Estas serían las palabras claves. ¿Cómo identificaban las palabras claves? Pues justamente haciendo una reflexión acerca de sobre qué habla el texto. ¿Qué dice el texto de ese tema? Y así sabemos que en este texto en general, como idea principal, habla acerca de la economía socialista y como idea secundaria sabemos que de la economía socialista habla acerca de que se trata de una propiedad social y también habla acerca de que esta economía tiene un carácter planificado y centralizado. Ahora, vamos a desarrollar el proceso del subrayado. El subrayado, contrario a nuestras costumbres, a lo que vamos aprendiendo a troche moche, con la experiencia misma, los teóricos, los expertos en textología, los textólogos, nos aportan un método que es muy sencillo pero muy efectivo. Este consiste en que una vez detectados los conceptos claves, nosotros procedemos a subrayar aquellos fragmentos que nos permitan conectar esos conceptos. Es decir, que nos permitan comprender cuál es la relación que el texto está estableciendo entre los conceptos que ya hemos subrayado, encerrado. Muy bien. Aquí vamos a hacer el ejemplo en pantalla. Por ejemplo, vamos a ver que acerca de la economía socialista y su relación con la propiedad social, este documento dice que la economía socialista se basa en el supuesto de una propiedad social de los medios de producción. Además, agrega que los beneficios de la sociedad se distribuyen de acuerdo con la cantidad y la calidad del trabajo realizado. Como pueden ver, entonces, a partir de lo que subrayé, ya tenemos una idea de cómo se relaciona el título o la idea principal, que sería economía socialista, con la primera idea derivada de esta, que
que es una propiedad social. Y entonces ustedes pueden repasar solo lo que está subrayado y podrán comprender con facilidad cómo el texto está abordando la relación entre economía socialista y propiedad social. Continuamos con el segundo párrafo y vemos que ahí se habla acerca de que la planificación es centralizada. Dice que es planificada por cuando se fundamenta en planes económicos a largo plazo y que es centralizada porque es el Estado el que toma las decisiones que regulan la realidad económica y social. Muy bien. Entonces, acerca de subrayado, Teun van Dijk, que es el experto a quien yo acudo para este tema, nos señala que hay ciertas claves, ciertas formas de evaluar la calidad de nuestro subrayado. La primera de ellas es, bueno, si el subrayado supera una tercera parte del texto original, quiere decir que no hemos comprendido lo esencial. Una prueba, una clave es que lo que subrayamos debe ser inferior a un tercio del texto global. Como pueden apreciar ahí, y tal vez más lo van a apreciar en la siguiente gráfica, lo que subrayamos no supera ni siquiera la cuarta parte del texto original. Muy bien. La otra prueba es la coherencia. Por coherencia se entiende que el texto se entienda, que haya una relación y que sea comprensible cuando leemos solo lo subrayado. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla, pero se los voy a mostrar más en la siguiente. Acá, en esta pantalla, yo solo copié los textos subrayados. Voy a leérselos y van a ver que contienen cierta coherencia. La economía socialista se basa en el supuesto de una propiedad social de los medios de producción. Los beneficios de la sociedad se distribuyen de acuerdo con la cantidad y calidad del trabajo realizado. La planificación es centralizada, planificada por cuanto se fundamenta en planes económicos a largo plazo. Centralizada porque es el Estado el que toma las decisiones que regulan la realidad económica y social, con algunos problemitas en cuanto a su concatenación, pero ese texto es bastante coherente y de alguna manera refleja de manera sintetizada todo lo que dice este documento. A eso se le llama coherencia. Y la coherencia se obtiene o se verifica cuando le quitamos todo lo que no subrayamos y nos quedamos solo con lo subrayado, leemos y vemos si se comprende. ¿Cuál es el beneficio de esto? De un subrayado de esta manera y metódicamente desarrollado, pues que nosotros en una siguiente lectura, por ejemplo, si ustedes van a estudiar el libro de historia, ya lo subrayaron, entonces en la siguiente lectura ya solo les va a bastar con leer lo subrayado, si el subrayado está bien hecho, porque eso su mente va a actualizar todos los recuerdos que tiene ahí de alguna manera almacenados. ¿Estamos? Entonces ustedes se van a ahorrar por lo menos un 70% del tiempo que ocuparían si leen todo otra vez. Pero insisto, eso requiere de que ustedes ya hayan desarrollado un buen método de subrayado. Muy bien. El subrayado entonces nos conduce hacia un nuevo procedimiento, que es el esquema. Solo voy a hacer una salvedad o una aclaración. Yo en esta gráfica que tienen en pantalla, puse en rojo el título Economía Socialista, que sería la idea principal, y los subtítulos, por decirlo de una manera, Propiedad Social y Planificación Centralizada. ¿Por qué les aclaro esto? Porque precisamente cuando estamos en la siguiente fase, que es la del esquema, nos resulta de mucha utilidad tener claros los conceptos principales. ¿Por qué? Porque el esquema es justamente para eso, para organizar esas ideas claves, organizarlas y jerarquizarlas. Es decir, en un esquema nosotros tenemos un aporte visual, algo así como que convertimos en un dibujo el texto que está en narrativa, descriptiva, así escrito de forma lineal, ¿verdad? En un esquema, visualmente nos enteramos de cómo está organizado el texto, cómo están jerarquizadas las ideas. Jerarquizadas quiere decir cuáles son las más importantes, cuáles le siguen y cuáles están más abajo. Las jerarquizamos entonces en idea principal, siempre es una idea principal, ideas secundarias, que esas pueden ser 2, 3, depende del documento y de su extensión, y las ideas derivadas,
y cada una de las ideas derivadas se desprende de las secundarias, como vamos a ver. Entonces, en un esquema, nosotros vamos a graficar, a presentar, a expresar gráficamente algo que el autor nos dijo en texto corrido. Muy bien. Lo primero, localizamos la idea principal. La idea principal es aquella que abarca todo el contenido desarrollado en el texto que hemos leído. O sea, puede ser el tema, puede estar anunciado en el título, aunque no siempre. Hay títulos metafóricos, digamos, que no describen lo que dice el documento, sino que solo hacen una especie de metáfora para como jalar más la atención del lector. Pero lo que sí caracteriza a la idea principal es que engloba y resume el contenido, es el tema en sí. Muy bien. Veamos acá, en este documento que ya está subrayado, vamos a ver que nuestra idea principal, pues nos la podemos encontrar cuando nos planteamos la pregunta de qué habla todo el texto. Y este texto, pues como resulta obvio, porque este sí está desde el título mismo, habla acerca de la economía socialista. Muy bien. Esa sería entonces nuestra idea principal. Ya para ir haciendo el esquema, pues ponemos este concepto, esta idea principal, la podemos expresar en una gráfica, así, en un recuadrito que esté centralizado, que esté muy visible en una página. Bueno, ya tenemos la idea principal, es decir, el tema, de qué habla nuestro texto. Ahora buscamos las ideas secundarias, que es algo así como los aspectos que se desarrollan en ese texto de la idea principal. Cualquier documento siempre va a desarrollar el tema parcialmente. Entonces, aclarar o determinar las ideas secundarias nos sirve para especificar qué aspectos del tema están abordados. Si se tratara de un libro, pues revisamos los subtítulos. Por ejemplo, en este libro de comunicación, nosotros podemos decir que la idea principal es comunicación y redacción y que las ideas secundarias son tantas como capítulos tiene el libro, ¿verdad? Aquí sería la comunicación, lectura académica, redacción generativa, etcétera. Entonces, cuando el texto porque es un documento que yo escribí con fines didácticos significa que fueran de fácil lectura para que ustedes como estudiantes lo comprendieran con relativa facilidad. Muy bien, pero no siempre se trata de eso. Entonces, cuando queremos buscar las ideas secundarias, y depende también de la amplitud de un texto, pues lo que tenemos que hacer es, o revisamos los subtítulos si es un texto muy extenso, o revisamos palabras que hemos encerrado a lo largo del proceso de subrayado. Lo importante es que haya una conexión lógica entre la idea principal y las ideas secundarias. Les pongo un ejemplo. Si vamos a decir partes del cuerpo humano, esa sería nuestra idea principal, pues es obvio y lógico que vamos a hablar de tres cosas, de cabeza, tronco y extremidades. Si vamos a hablar acerca de, qué sé yo, cursos del primer semestre, pues ya es lógico que va a haber 5 ideas secundarias, porque ustedes están llevando 5 cursos. Entonces, pero no sería lógico, por ejemplo, decir partes del cuerpo humano y decir cabeza, tronco, cabello, porque su tema cabello no es lógicamente encadenado con el tema cuerpo humano. Lo mismo sería si vamos a hacer un esquema sobre cuyo tema principal sea cursos del primer semestre de la carrera de abogado y notario. Si ponemos el nombre de los 5 cursos, estamos re bien, es porque esas serían nuestras ideas secundarias. Pero si ponemos, por ejemplo, la época republicana, no, ustedes no están llevando historia ahorita, pero si ponemos, por ejemplo, definición de partidos políticos, obviamente esa no es una idea secundaria, porque no está lógicamente encadenada con comunicación, teoría de la investigación, derecho, economía. ¿Se entiende? Entonces, la idea secundaria debe estar lógicamente relacionada y concatenada, digamos, de manera lineal con la idea principal. Dicho de otra manera, cada idea secundaria debe tener la misma jerarquía entre sí.
todas ellas. Por ejemplo, no tendría la misma jerarquía si dijéramos definición de partidos políticos, porque esa sería una jerarquía inferior, no es el nombre de un curso. Como, en cambio, comunicación, teoría de la investigación, introducción al derecho, esas sí tendrían la misma jerarquía. Muy bien, esas son claves para identificar las ideas secundarias. Veamos en nuestro ejemplo. Ya vimos que nuestro tema principal es economía socialista. Entonces, acá, como es un texto también muy didáctico, vamos por inferencias lógicas a averiguar qué aspectos se abordan acerca de la economía socialista. Y esto ya lo vimos desde el principio porque hicimos un buen subrayado. Entonces, nuestra primera idea secundaria sería la propiedad social. Algo así como si decimos, la economía socialista se basa en la propiedad social. Esa es una buena forma de verificar la coherencia. La siguiente idea secundaria sería planificación centralizada. Y también podemos plantearnos la misma interrogante. Si podemos construir una oración que diga la economía socialista se basa en una planificación centralizada, pues hay coherencia. Lo mismo que la economía socialista se basa en la propiedad social. Entonces, propiedad social y planificación centralizada son ideas secundarias porque están jerárquicamente al mismo nivel y ambas se relacionan directamente con el tema o la idea principal, que sería economía socialista. Muy bien. Si vamos armando como un rompecabezas, ya diríamos, idea principal, economía socialista. Ideas secundarias, propiedad social y planificación centralizada. Ahora vamos con las ideas derivadas. Las ideas derivadas, pues prácticamente son lo mismo que las secundarias. Las ideas derivadas se relacionan con las secundarias, como las secundarias se relacionan con la idea principal. Es decir, lo mismo que les expliqué sobre las secundarias en relación con la idea principal, les podría explicar de las derivadas con respecto a las secundarias. Son las ideas específicas, es decir, lo que en concreto se habla acerca de cada idea secundaria, y lo mismo que con estas, pues debe haber una conexión lógica entre cada idea derivada y su correspondiente idea secundaria. Por eso se dice que las ideas derivadas abordan los aspectos concretos de cada idea secundaria. Hay una idea principal, dos o tres o las que sea ideas secundarias, y cada idea secundaria va a tener una, dos o tres ideas derivadas. Eso va a depender del texto que estemos leyendo. En nuestro ejemplo, ya sabemos, idea principal, economía socialista, idea secundaria, la primera idea secundaria sería propiedad social. Vamos a ver qué aspectos se aborda acerca de la propiedad social. Primero, propiedad social de los medios de producción y segundo, propiedad social respecto a la distribución. ¿Estamos? Entonces, la propiedad social se refiere que se abordan los medios de producción y que se refiere a la distribución de los bienes. En cuanto a nuestra segunda idea secundaria, nos dice que la economía, la planificación centralizada se basa en planes económicos y en un Estado que regula. Aquí tenemos ya completo el esquema. En nuestro documento que leímos al principio, la idea principal sería economía socialista. Esta economía se aborda desde dos aspectos. Primero, desde la propiedad social y luego desde la planificación centralizada. A su vez, la propiedad social se habla que se refiere a los medios de producción y a la distribución de los beneficios. Y respecto a la planificación centralizada, se refiere a los planes económicos y a la regulación estatal. Entonces, con este esquema, digamos que nos dice gráficamente cómo está organizado el texto, pero para hacer un buen resumen, nos basamos en ese esquema y construimos el resumen. ¿Cómo construimos el resumen? Unimos dos cosas, lo que habíamos subrayado en el paso previo y el esquema, de manera que el resumen puede ser muy parecido a lo que subrayamos, pero sobre todo debe de seguir el orden, la secuencia lógica del esquema que realizamos. Ustedes pueden verificar ahí, tenemos como idea principal economía socialista, ahí a la izquierda yo lo pongo en rojo.
como ideas secundarias tenemos propiedad social, yo lo pongo en negrita, resaltado, y planificación centralizada, yo lo coloco también en negrita y acentuada. Muy bien. Sobre propiedad social tenemos dos ideas derivadas, medios de producción y distribución. Y sobre planificación centralizada tenemos dos ideas derivadas, los planes económicos y la centralización, la regulación estatal. Muy bien. Aquí lo que quiero que ustedes evidencien es cómo lo que dice el esquema está íntimamente desarrollado y en la misma secuencia lógica que lo que dice el resumen. Es decir, el resumen no es más que una conversión del esquema en un texto corrido. Pero ese texto corrido conserva lo que hemos subrayado, pero ya de forma mucho más coherente, digamos, ya sin aquellos problemas de los nexos entre una oración y otra, porque ya aquí tenemos la libertad de construir. Por eso Van Dijk le llama la fase de la construcción. Cuando ya redactamos el resumen, coherente. Veamos. Si ustedes pueden, yo les voy leyendo lo que dice el resumen y ustedes van siguiéndome, observando cómo van construyéndose el esquema. Dice, la economía socialista se basa en el supuesto de una propiedad social de los medios de producción. Los beneficios de la sociedad se distribuyen de acuerdo con la cantidad y la calidad del trabajo realizado. Por otro lado, es planificación centralizada, planificada por cuanto se fundamenta en planes económicos a largo plazo y centralizada porque el Estado toma las decisiones que regulan la realidad económica y social. Como pueden ver, el esquema dice lo mismo que el resumen y el resumen dice lo mismo que el esquema y ambos dicen lo mismo que los textos subrayados. Cuando estamos queriendo desarrollar nuestra habilidad como lectores, debemos seguir paso a paso estas fases, porque de esa manera se convierten en un hábito. Después es posible, pero después, bastante después, cuando ustedes ya hayan atravesado por una buena parte de su desarrollo académico, después ya va a ser posible que ya se les vaya ocurriendo de una forma más directa. Pero mientras eso ocurre, y yo les diría por experiencia propia que eso pues, va a seguir así por el resto de su vida, pues que pueden darse la oportunidad, si están en una fase muy crucial, digamos, de desarrollar cada uno de los pasos que yo les estoy proponiendo, para garantizar que va a haber una excelente comprensión lectora. Muy bien, de momento los dejo hasta acá. Vamos a tratar de comunicarnos ya de forma presencial. Y desde ya los invito a la próxima clase que va a ser, insisto, en el edificio S12, en el aula que corresponda o en donde yo les haga saber de acuerdo con las condiciones en las que estamos viendo. Muy bien, les agradezco la atención. Vamos a detener la grabación.